Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta serie de webinars que organiza la revista científica Index Comunicación, titulada este ciclo se llama Uso de la inteligencia artificial en la investigación y divulgación científica. Y concretamente, en este cuarto webinar de esta serie de encuentros, contamos con la doctora Bárbara Castillo Abdul, que nos va a presentar pues, una charla titulada Divulgación científica y comunicación en la sociedad con IA. Bárbara Castillo Abdul, buenos días, Bárbara. Un placer, Alberto. Sí, es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Además cuenta con otro doctorado del programa interuniversitario en Comunicación de las Universidades de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz. Además, como miembro activo de diversas asociaciones científicas nacionales e internacionales, ella ha contribuido con más de una veintena de publicaciones en revistas de alto impacto y ha coordinado obras colectivas muy reconocidas. Actualmente, ella es investigadora senior e investigadora principal del Grupo de Investigación e Innovación y Transformación Digital de la Comunicación en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, la UDIT, y es miembro colaborador externo del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Comunicación de la Salud en la Universidad de Juan Carlos y del Grupo de Innovación Docente Emergente en Metodologías, Habilidades y Técnicas Docentes para Psicología, Criminología y Comunicación. En el ámbito editorial, desempeña pues, el rol de editora adjunta de esta revista de Indes Comunicación y además ella es coordinadora de la serie de comunicación corporativa, marketing, publicidad y relaciones públicas, la colección en comunicación de editorial Sin Diéresis. Pues nada, Bárbara, es tu webinar, así que compártenos tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros para compartir tus experiencias sobre ella y bueno, a ver qué nos cuentas hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Voy a proceder a compartir mi pantalla y por favor confírmame cuando la puedas ver. Sí, se ve correctamente. Así que adelante cuando Perfecto, quieras. gracias. Pues tal como lo comentaba Alberto, vamos a estar hablando de divulgación científica y comunicación en la sociedad con inteligencia artificial. La divulgación científica ha estado presente a lo largo de la historia entre nosotros. Y básicamente lo que ha pretendido es acercar conocimientos densos, profundos a la sociedad, bajar de alguna forma ese conocimiento con un lenguaje mucho más sencillo para fomentar carácter crítico, pero además para generar conocimiento en una sociedad que está constantemente tomando decisiones. Por otra parte, ese contexto o ese entorno en el que se ha desenvuelto la divulgación científica ha sufrido diversos cambios a lo largo de la historia. Y entre esos cambios ha estado la llegada de la tecnología, de las nuevas tecnologías, de la comunicación digital, más precisamente, y por supuesto de la inteligencia artificial que vamos a estar hablando hoy, en la cual vamos a estar haciendo énfasis de algunos puntos sobre sus usos prudentes, temas éticos, pero además algo que resulte práctico y de utilidad para todos los investigadores y todas las personas que puedan estar visualizando este material. Así que sin más, vamos a dar comienzo. Tal como lo comentaba antes, pues la divulgación científica ha existido desde la antigüedad con los filósofos, los eruditos, compartiendo incluso desde los juglares conocimientos en diferentes formatos que se adaptaban no solamente a las necesidades del entorno, sino también a esos distintos perfiles de consumidores, de cercanos, de aquellas personas de la sociedad que de alguna manera se acercaban a estos entornos para poder conocer sobre qué se estaba profundizando. En los siglos XIX y XX, las revistas científicas y los museos de ciencia se convirtieron en medios claves, pero con la llegada del Internet, la divulgación ha encontrado unos nuevos espacios, tal como los blogs, las redes sociales, que en particular, pues podemos encontrarnos en espacios en los que podemos profundizar, como es el caso de LinkedIn, como es el caso de Facebook, como es el caso de X, lo que era antiguamente Twitter, o más cercanamente con el caso de TikTok. Y pues la divulgación científica, su objetivo, ya lo decía antes, es de alguna manera explicar conceptos complejos de forma más comprensible para la sociedad, pero sobre todo también tratando de buscar mostrar de manera especializada, ayudando a cerrar esa brecha que hay entre la comunidad científica y la sociedad en general. Se busca promover un pensamiento crítico que además combata la desinformación y el exceso de contenidos a los cuales estamos expuestos actualmente, entendiendo de que la mayoría de los usuarios, que la mayoría de las personas en la sociedad, en las diferentes latitudes,
y digo la mayoría y no todos, porque aún queda un espacio sin tecnología, aún quedan espacios sin acceso al Internet, pues de alguna manera están expuestos a una gran cantidad de información y se requiere justamente de personalidades, de comunicadores, de divulgadores que puedan de alguna manera seleccionar y compartir de forma eficiente y efectiva esos contenidos para combatir este aborigen, esta locura que hay dentro de un mundo de desinformación, de fake news y de contenidos que incluso están manipulados por la propia inteligencia artificial y vamos a estar hablando de ello un poco más adelante. Entre los objetivos principales el uso de la inteligencia artificial en la comunicación y en la divulgación científica está el aumentar justamente la alfabetización dentro de esta comunidad. El hecho de permitir conocer no solamente conceptos y profundizar en ellos, sino también procesos, métodos y de alguna manera poder ir incardinando esos hallazgos en función y a partir de las necesidades que tenemos dentro de los diferentes sectores o dentro de las distintas áreas que componen una sociedad. Tanto así que buscamos contribuir a través de políticas y de procedimientos en diferentes sectores, bien dentro del público o del privado, bien dentro de la salud, de la ingeniería, de la arquitectura, de la comunicación, entre otros. Seguido, pues está brindar herramientas y tecnología. La inteligencia artificial y la divulgación científica buscan justamente ofrecer no solamente oportunidades y conocimientos, sino generar espacios de encuentro dentro de, como decía antes, los diferentes sectores que unen a la sociedad con esta comunidad, ayudando al público a tomar decisiones no solamente informadas, tal como ocurrió, por ejemplo, algo que nos resulta muy cercano a todos durante la pandemia por COVID-19. A partir de cada uno de los casos que se estaban generando en las diferentes latitudes, pues se iba gestionando un manual de crisis y básicamente hubo muchísima improvisación producto del desconocimiento. De alguna forma, debemos de decir, coloquialmente, nos pilló sin tener la suficiente información al respecto sobre esta enfermedad, sobre cómo debíamos de proceder, cuáles eran los cuidados. Pero a partir de cada uno de los casos y de las investigaciones que se fueron haciendo, esos hallazgos lograron de alguna manera tipificar y generar unos manuales de instrucción para atender esa crisis sanitaria a la cual nos estábamos sometiendo y que indiscutiblemente afectó a todos los niveles y estratos de la sociedad. Finalmente, la divulgación científica tiene por objetivo pues fomentar el interés en la ciencia. Estamos dentro de una sociedad en la que la mayoría de los jóvenes pues tienen un interés muy especial en aquellos contenidos que se generan en el espacio digital, pero sobre todo en generar perfiles o profesiones tales como la de influencers, instagramers, tiktokers, youtubers, en fin, bloggers. ¿Y qué buscamos? Ya que ellos están dentro de este espacio digital, justamente conectar, porque al fin y al cabo, la divulgación científica no solamente es algo a lo que está sujeto para la comunidad como tal, es decir, para la comunidad científica, para el investigador, para el docente, para la comunidad universitaria. La divulgación científica debe estar de alguna manera sustentada y soportada para poder contribuir con la sociedad, porque son los componentes de la sociedad quienes van a dar la utilidad y quienes van a sacar provecho de todos esos conocimientos y hallazgos que nosotros estamos generando en los espacios de investigación. Ahora bien, ¿cuál es el uso potencial? ¿Cómo unimos esa divulgación científica que hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo? ¿Cómo unimos esa manera de transformar y de transferir el conocimiento de una manera eficiente, de una manera efectiva, de una manera inmediata, justamente de la mano de la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial lo que nos va a permitir justamente es generar nuevas plataformas de aprendizaje personalizadas, algo que antes pues eran muy genéricas, las plataformas de estudios digitales. Básicamente contribuíamos o generábamos estos espacios con información general. Ahora hay una atención
que es mucho más directa con el usuario en función a cada una de las respuestas que se van generando y de las interacciones digitales que se van generando, se van creando unos espacios que permiten segmentar una información y por tanto esa atención a cada uno de los perfiles va a atender cada una de las necesidades de los diferentes usuarios. Automatizar tutores virtuales es otra de las posibilidades, resolviendo preguntas en tiempo real, explicando conceptos, qué no entiendo, qué significa este término que me están de alguna manera exponiendo dentro de esta publicación, dentro de este paper. Incluso es interesante poder comentar que dentro de la divulgación científica, dentro de la propia comunidad de los investigadores, esta resolución de preguntas tiene muchísima cabida, ya que manejamos unos términos muy distintos en el español y en inglés, pero sobre todo, incluso en el propio inglés, no es lo mismo ni de alguna manera no tipificamos igual con el anglosajón que con el australiano. Entonces, nos permite hacer una retroalimentación lo más exacta posible, lo más personalizada posible. Fomentos de la colaboración entre expertos. Hemos venido acostumbrados a lo largo de los años a trabajar con, y de hecho hemos tenido la oportunidad a través de Index Comunicación, pues hacer webinars y talleres relacionados con la divulgación dentro de las redes sociales y hemos hablado de la colaboración dentro de lo que son las redes académicas y las redes generalistas. Pero ahora, ¿cómo fomentamos esta colaboración apoyándonos con la inteligencia artificial? Pues creando nuevas redes diferentes, con diferentes disciplinas, pero además con diferentes personas en diferentes lugares, promoviendo un intercambio de ideas y solucionando problemas complejos a los que probablemente estamos de alguna manera profundizando y estamos trabajando en diferentes latitudes. ¿Cómo nos va a apoyar la inteligencia artificial en este caso? Creando bases de datos que antes teníamos que hacer de forma manual. Pero además de eso, logrando recoger a través de la inteligencia artificial de forma más inmediata, mucho más rápida y de alguna manera con muchos más datos de los que nos hubiese proporcionado hacer un trabajo manual, ubicar aquellos grupos de investigación, aquellos investigadores que están trabajando en los mismos temas, que están interesados por los mismos tópicos y las mismas líneas de investigación que estamos abordando, permitiéndonos entonces establecer esos lazos que generan nuevos conocimientos, pero que además generan sinergias, que generan justamente la oportunidad de encontrar equipos de trabajo que hacen que salgamos justamente de esa endogamia y de esas condiciones en las que muchas veces se trabaja, que son los mismos grupos, trabajar con compañeros del mismo país, a pesar de que son de diferentes universidades, pues ya nos hemos habituado a trabajar un poco con el equipo del mismo lugar en el que estamos. Y lo más interesante dentro de la comunicación, dentro de la divulgación, pero sobre todo dentro de lo que es la investigación científica, es poder justamente comprender desde diferentes espacios, desde diferentes entornos, qué está ocurriendo ante un determinado fenómeno que estamos profundizando. Por otra parte, tenemos la diseminación del conocimiento a través de las redes sociales. El algoritmo de la inteligencia artificial puede facilitar de alguna forma la información útil y verificada, además de poder decirnos quién es la persona que está contribuyendo, en qué plataforma, cuál es la interacción, qué se está promoviendo, qué tiene mayor movimiento, cómo son los tipos de reacciones que se están generando para determinado contenido en una particular red social. Esta segmentación de contenido, poder de alguna manera estratificar, poder de alguna manera segmentar, seleccionar y categorizar esos materiales y esos contenidos y resultados de redes sociales nos permiten a nosotros promover nuevas estrategias. De manera tal que como investigadores, pero sobre todo como grupos de investigación, podamos definir nuevos patrones en los cuales nos estamos apoyando en la inteligencia artificial para trazar un nuevo rumbo. Lo interesante acá es poder combinar estas cuatro pilares, no solamente desde la individualidad, sino también aprendiendo a trabajar con nuestros respectivos equipos, bien sea dentro de los grupos de investigación o dentro de nuestra comunidad académica, con las universidades a las cuales cada uno de nosotros pertenecemos. Estas plataformas sociales, las interacciones y el uso de la inteligencia artificial para poder mejorar el rendimiento de esa comunicación nos va a permitir de alguna forma no solamente establecer nuevos nexos, sino también mantener en el tiempo
una comunidad mucho más sólida y comprometida con, obviamente, esos contenidos que nosotros vamos generando poco a poco a lo largo del tiempo. El rol de la IA en la difusión. Somos seres visuales, somos seres narrativos, somos seres sociales y somos seres digitales. Esto es algo que debemos de tener muy presente, que es importante que lo tengamos muy calado, porque como lo decía antes, estamos muy acostumbrados a publicamos un paper, lo subimos en Google Scholar, lo subimos a ResearchGate, academia.edu, automáticamente se sube a alguna otra red o par de redes, por ejemplo, se sube a Lordsit, se sube a la Web of Science. Pero, ¿qué pasa con el resto de la comunidad? ¿Cómo interactúo? Incluso cómo hago que resulte interesante dentro del propio ResearchGate mi comunicación, mi paper, esa contribución en un congreso, la clase que impartí. Recordemos que la divulgación científica no solamente es el resultado de las investigaciones en un paper, también es el resultado de esa comunicación que hice en un congreso o de la tesis doctoral que he permitido, o que me ha permitido segmentar a través de los diferentes capítulos que he desarrollado los múltiples hallazgos y resultados que he obtenido para transferir ese conocimiento. Entendiendo esto, y teniendo claro estos cuatro pilares, partimos entonces de ideas y es con ello con lo que desearía que se quedaran a partir de este webinar que estamos ofreciendo hoy y que además lo van a tener grabado, lo tienen disponible en esta plataforma para poder consultar tantas veces resulte necesario. Somos seres visuales que debemos de crear, podemos crear a partir de la inteligencia artificial video abstracts. Le podemos pedir a diferentes recursos y justamente a través de este programa y de este taller tan amplio en los que hemos visto a diferentes y seguiremos viendo a diferentes expertos en la materia, nos permiten conocer herramientas que no solamente nos van a apoyar en lo que es la investigación, en los métodos, en la recolección de datos, en la interpretación de los mismos, sino también en cómo difundir justamente esa opción de crear un video abstract o de crear pequeñas imágenes personalizadas, adaptadas a las diferentes plataformas a las cuales vamos a difundir la comunicación en espacios de interacción con múltiples perfiles. Que hay que comprender, ya que es necesaria la tarea de saber dónde está mi público, dónde está ese perfil de usuario que le interesa lo que yo estoy comunicando. Ya no solamente son las redes académicas, sino dentro de las redes generalistas, tal como las que mencionaba antes, ¿dónde están los usuarios? ¿Dónde estoy teniendo mayor interacción? ¿Qué contenido está gustando más? ¿Están gustando más los reels? ¿Están gustando más las imágenes? ¿Están gustando más las historias que vienen en formatos de galerías? ¿Qué es lo que está conectando más? En cualquiera de los casos, la oportunidad de generar justamente contenido personalizado nos va a permitir combatir de alguna forma estos algoritmos y estos, de alguna manera, eslabones que se van generando dentro de la red a partir del SEO. ¿Qué ocurre con las indexaciones de los contenidos? ¿Qué pasa cuando hay 1 millón de imágenes o más de X cantidad de imágenes que son iguales? Unas se priorizan ante otras, en función obviamente a la categorización que se hizo, pero además a cómo se introdujo, se categorizó, se de alguna manera tipificó ese contenido al cargarlo dentro del espacio digital. Ese posicionamiento SEO lo que hace es invisibilizar aquellos contenidos que no se trabajó el SEO de manera pertinente. ¿Cuál es la ventaja que nosotros obtendríamos en este caso al personalizar nuestras imágenes? Que salimos entonces de ese espacio en el que estamos directamente entrando en un universo en el que nos dice, ya no somos parte del 1 millón de imágenes, esto es una imagen que se creó a partir de un texto específico, de un prompt específico, a partir de unos datos muy particulares sobre una investigación. Nos permite y nos da una ventaja entonces competitiva a la exposición y al posicionamiento de ese material en las redes sociales y en el espacio digital. Al ser seres narrativos, también en sintonía con lo que comunicábamos anteriormente, pues la creación y la automatización de contenidos, como la generación de resúmenes, la traducción de materiales de diferentes tipos, en múltiples idiomas nos facilitan esas narrativas, esas historias. ¿Y por qué hablo de historias?
porque no solamente se trata de conectar y de comentar sobre aquellos resultados de una publicación. También vale la pena para aquellos grupos de investigación que tienen sus propias páginas web, que tienen sus propias redes sociales, poder conectar con los diferentes espacios, con los diferentes públicos y narrar un poco sobre cuáles son los procesos que están llevando a cabo, sobre cuáles son esas reflexiones iniciales que van de alguna manera incardinando o que van dirigiendo un trabajo de investigación. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las futuras líneas de investigación? ¿Cuáles son las preocupaciones? Pero también cuáles son las limitaciones a las cuales se están exponiendo estos diferentes grupos de trabajo. Es interesante poder comentar esto porque de alguna manera no solamente permite la retroalimentación hacia otros equipos desde otros equipos de trabajo, sino también poder conectar y empatizar, algo que es fundamental y es clave dentro del espacio digital, la empatía, para poder compartir de alguna forma entonces lo que nos está sucediendo y saber que no somos los únicos que nos estamos de alguna manera enfrentando a determinados retos o necesidades. Somos seres sociales y en esto, pues justamente en concordancia con lo que decía anteriormente, necesitamos interactuar los unos con los otros, tenemos esa necesidad constante de la gratificación instantánea, de ese like, de ese me gusta, de ese me encanta, que me permite además a través de cada una de esas interacciones generar visibilidad y además de ello poder generar, en el mejor de los casos, viralización de determinados contenidos. Aprendemos a generar y aprendemos a producir de forma colaborativa en un espacio digital donde lo único que estamos buscando a través de la divulgación científica con el apoyo de la IA es justamente evitar la saturación de contenidos dentro de este espacio, buscando que el contenido que ofrecemos, que los materiales que ofrecemos, que los hallazgos que ofrecemos sean lo más interesantes, atractivos posibles, pero sobre todo que logren calar dentro de las diferentes comunidades, perfiles y plataformas que estamos empleando para divulgar la información. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones éticas que debemos de tener en cuenta cuando utilizamos IA? Probablemente a lo largo de este taller habrán estado escuchando la insistencia una y otra vez de la parte ética, y es que es fundamental. Nuevos códigos dirigen el uso de la IA no solamente en Europa, sino en el resto del mundo. Se trabaja constantemente en ello por el alto nivel de exposición de materiales, pero sobre todo por la privacidad de los datos. Es por ello que todo uso de información tiene que estar de alguna manera controlado y entendiendo la privacidad de los datos según las investigaciones que estemos empleando. Es fundamental cumplir con estos registros para no saltar en ningún momento algún aspecto legal, no incurrir en ninguna falta, pero sobre todo para seguir alimentando la inteligencia artificial con la mejor información, la más oportuna, la más pertinente. Recordemos que somos nosotros, a partir de los prompts y a partir de todo el contenido que estamos generando, quienes alimentamos esa fuente de información. Así que nuestra conducta es la que puede garantizar un mejor servicio y un mejor provecho de estas herramientas a largo plazo. En este sentido, también es importante la transparencia, la responsabilidad y el control humano. La transparencia en poder reconocer y de alguna manera pública mencionar cuándo se está haciendo uso de la inteligencia artificial, en qué momento la han empleado. Muchos empleamos la inteligencia artificial para la investigación a través de diferentes herramientas. En pocos papers realmente se deja dentro de la parte de la metodología descrita cuántas herramientas se han empleado para poder llevar a cabo ese trabajo. Y es momento de dejarlo claro y precisado, porque es un elemento más, forma un instrumento más dentro del proceso de los análisis, de las discusiones o simplemente de la elaboración de mapas que estamos realizando o de gráficos. La responsabilidad y el control humano es fundamental para poder, como lo decía antes, generar conocimientos eficientes, efectivos, oportunos y pertinentes. El control humano es básico, la responsabilidad de reconocer, pero además de dejar claro qué se está usando, en dónde se está usando y hasta qué momento se está empleando el determinado tipo de herramienta a partir de la inteligencia artificial.
Y en este camino del uso de la inteligencia artificial no solamente nos encontramos con una serie de beneficios en esos procesos de interacción, en esa cercanía, en cómo hacer más atractiva una comunicación o un mensaje o un hallazgo para la sociedad en general. Aquí lo que pretendemos reflexionar también son algunos de los retos que nos supone el uso de la IA dentro de la comunicación científica. Y el primero de ellos es el sesgo en los algoritmos. ¿Por qué? Porque lo decíamos al inicio del webinar, se privilegian algunas perspectivas y se excluyen otras, lo que puede llevar a una representación distorsionada de la ciencia. Por eso es fundamental comprender, somos nosotros quienes realmente tenemos el control de saber qué compartimos, cómo lo compartimos y cuándo lo compartimos. La inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, no debe de ser el elemento único para nosotros poder difundir una determinada información. Pedimos el apoyo a la inteligencia artificial para que nos proporcione ideas, para que nos proporcione de alguna manera materiales, para que nos proporcione correcciones, para que nos proporcione mejoras y para que nos ayude de alguna manera a presentar de la mejor forma posible un material. Pero nosotros finalmente debemos decantar cuál es de esas opciones que nos ofrecen las diferentes herramientas de la inteligencia artificial la que realmente compete para lo que se precisa. La accesibilidad y la brecha digital. Algunas plataformas de IA pueden estar diseñadas solamente en ciertos idiomas, lo cual genera unas restricciones y unas limitaciones importantes. Pero además el alcance global. El uso de la inteligencia artificial y del propio Internet no llega a todos los espacios. Por tanto, seguimos en una lucha por la brecha. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que yo justamente le puedo pedir el apoyo a la inteligencia artificial de cómo puedo generar esa conversación o esa divulgación científica en un espacio offline. Porque comprendamos que, y nos hemos de alguna manera enfocado mucho en la divulgación científica en el entorno online. Pero ¿y qué pasa en el offline? ¿Qué pasa en esos encuentros cara a cara con los alumnos? ¿Qué pasa en esos encuentros cara a cara con otros docentes, con otros investigadores, con los colegios, con padres, con representantes, con instituciones públicas, privadas, con la banca, con el sector de la petrolera, con el sector salud? ¿Qué pasa con todos estos espacios a los que debemos de acercarnos? Y además, en los cuales se supone que debería de haber un mayor encuentro entre la comunidad, entre lo que es la comunidad científica, la comunidad académica y la sociedad. Podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos facilite modelos de presentación, modelos de difusión, speech, incluso para nosotros de alguna manera llegar a un determinado perfil. Insisto en el determinado perfil porque somos conscientes o debemos serlo de que estamos en una sociedad que cada vez está de alguna manera pues mucho más clasificada, justamente por ya no solamente la edad que tengo, el sexo, que es de alguna manera, pues, de alguna manera la religión que practico, sino también la parte de las condiciones económicas, conocimientos, etcétera, por incluso el tipo de plataformas que consumo. Entonces, esto me va a permitir a mí saber cómo interactuar con estos perfiles, qué es lo que les llama la atención, qué es lo que les interesa, cómo captamos su atención, cómo logramos realmente que se mantengan en constante comunicación con nosotros. Calidad y veracidad. La IA puede priorizar muchas veces la cantidad sobre la calidad, generando contenido que aunque es accesible, pues no siempre es científicamente riguroso. No siempre todo el contenido que le pedimos a la IA es el más eficiente. Y por eso nosotros debemos de ser, como docentes investigadores, los que decidamos cuáles debemos de tomar, cuáles les pedimos a través de nuevos prompts que mejoren o incluso a través de nuevas herramientas vamos pasando de una IA a otra para poder superar estos retos. La divulgación científica responsable, así como el uso de la IA, debe utilizarse con un enfoque ético, pero sobre todo humano, para realmente beneficiar a la sociedad. Es importante publicar, es importante difundir, es importante dar a conocer nuestras investigaciones, no solamente en el espacio digital, sino también en el espacio offline. Y para ello necesitamos de alguna manera apoyarnos.
es necesaria la actualización, es necesario el refrescamiento, es necesario el constante aprendizaje por parte del divulgador científico. Ya no basta con que hagamos aquellas investigaciones extensas sobre un determinado tema que sea de nuestro interés. Es necesario que estemos en un constante proceso de aprendizaje sobre el uso de estas herramientas que tienen cada vez más cabida dentro de la sociedad y que indiscutiblemente nos enfrentamos a unos públicos que la dominan, que la manejan y por tanto, al ser conocedoras de ellas, son muchos más críticos con nosotros. Estas personas necesitan más de nosotros, así que este tipo de talleres, este tipo de formaciones, indiscutiblemente, lo que buscan es dar visibilidad a esos retos, a las posibilidades y a las opciones que nos da la inteligencia artificial, tanto para el divulgador científico como para poner esos puntos de encuentro entre la sociedad y la comunidad académica. Les recordamos de que esta actividad ha sido grabada previamente, pero no obstante, estamos disponibles a través de las redes sociales de la revista Index Comunicación y a través de mis cuentas en LinkedIn, en X o antes Twitter y en YouTube a través del usuario Bárbara Castillo Abdul, específicamente en el caso de ex Barbie 8598 y en el resto de redes académicas Bárbara Castillo Abdul. Quedo a vuestra disposición para lo que puedan necesitar cada vez que tengan acceso a este material audiovisual y poder de alguna manera aclarar cualquier duda o necesidad que tengan en ese proceso de difusión y de cómo generar nuevas estrategias en apoyo con la IA para llegar a la sociedad en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bárbara. La verdad que ha sido una exposición espectacular. A mí me ha abierto nuevas vías de conocimiento también porque había cosas que no conocía. Por ejemplo, me ha apuntado aquí la posibilidad de hacer un video abstract, ¿no? Que es muy interesante. Además, te tengo que decir que yo, por ejemplo, cuando hay una revista que se hace mucho, en muchos casos, que los editores o que, por ejemplo, los coordinadores de un monográfico presentan esas líneas de maestras que van a seguir en ese número, pues ya primero me gusta ver la persona que coordina, ¿no? Pues siempre estamos acostumbrados a ver, pues, coordinadores del número, tal, tal, tal. Pero aquí vemos a la persona, no la podemos tocar, porque no la tenemos aquí, pero que es que es una posibilidad de poner un enfoque humano, ¿no? El que has insistido mucho en tu exposición. Entonces, desconocía la posibilidad de con herramientas de IA podamos hacer un video abstract, ¿no? Que es mucho más interesante, aunque los abstracts no son muy largos, pero también nos gusta mucho, ¿no? Ver con esas herramientas la posibilidad de que, además, cualquier persona, porque quizás los que somos más jóvenes, ¿no? Que sí que controlamos esta tecnología, pero un investigador más senior, pues también se puede apoyar en estas herramientas, ¿no? Es muy interesante lo que me has descubierto, ¿no? Esta posibilidad me ha parecido muy chula, ¿no? Así es, Alberto. Indiscutiblemente nos hemos quedado muchas veces acostumbrados a cuando tenemos una publicación, pues hacer esta típica gráfica de Canva, en la que ya Mm, todos pues somos diseñadores, básicamente hemos desarrollado nuevas competencias independientemente de nuestras áreas y decimos nueva publicación, colocamos la imagen y ya. mm, Pero ¿qué ha ocurrido a lo largo de estos años? Que hemos utilizado imágenes dentro de ese banco que nos ofrece la propia herramienta del Canva o que vamos a Pixabay o que vamos mm, a cualquier otra plataforma que nos ofrecen imágenes libres de derecho, pero ya somos miles de usuarios utilizando las mismas imágenes. Entonces, la IA no solamente me ofrece poder personalizar una imagen a partir de esas keywords que tengo en mi investigación, sino además incluso incluir parte de los hallazgos y de que se vea visualmente atractivo, de que mm. logre captar, de no solamente el video abstract, sino yo poder incluso hacer una infografía, darle vida a esa infografía, hacer una infografía animada, poder presentar unos gráficos que regularmente van incluidos dentro de algunos artículos, poderlos presentar de una manera mucho más atractiva con unos términos mucho más sencillos para la sociedad, sobre todo cuando hablamos de temas de rentabilidad o hablamos en aspectos de marketing, en posicionamiento, en el engagement. ¿Cómo presento eso? ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo más allá de esa palabra logro que las personas lo logren de alguna manera digerir de una forma diferente? Entonces, la IA para nosotros los investigadores y los docentes supone un gran apoyo en sacar el máximo provecho de nuestras investigaciones. Y aquí hago una observación que es importante porque también nos acostumbramos a que cuando tenemos una publicación, pues decimos, nueva publicación una sola vez. Mm. Pero es que una publicación nos ha llevado muchísimo tiempo. Una investigación nos ha llevado mucho tiempo. ¿Por qué no le sacamos el máximo provecho a esa investigación? Y en esta oportunidad presentamos uno de los primeros hallazgos con
una gráfica, después hacemos un video abstract y después incluso podemos a partir de la inteligencia artificial hacer un vídeo animado con nuestro propio avatar explicando cómo llevamos a cabo esta investigación y cuál fue la metodología que aplicamos. También, ¿por qué no contamos las limitaciones que nos supuso esa investigación? Para abrir justamente nuevas líneas para otros investigadores, un espacio de encuentro. Entonces, hay que sacar el máximo provecho. Y justamente lo que se pretende a través de este espacio es reflexionar la importancia ya no solamente de que conozcan el trabajo que estoy haciendo, sino que ese trabajo logre traducirse en practicidad, que logre buscar su aspecto práctico y que logre calar en la sociedad, que la sociedad logre realmente absorber esa información, reflexionar sobre esa información y ser críticos ante ella. Cuando hacemos investigaciones sobre cyberbullying, cuando hacemos investigaciones sobre desinformación, cuando hacemos investigaciones sobre apomediación, temas que están muy en auge y muy en la palestra en la actualidad, pues son de muchísimo interés y justamente tenemos las posibilidades a través de la IA de conectar de diferentes formas con los distintos públicos. Porque no va a ser igual conectar contigo o conectar con una persona como tú bien lo decías, un investigador senior, que conectar con un chaval que está en el cole o que está en la ESO y que de alguna manera dice, es que ya yo esto me lo vi, es que esto ya me lo dijeron mis padres, es que no me lo creo, es que estás exagerando, es que... Mm, Entonces, ¿cómo conecto? Y sí. la IA me va a apoyar a mí en traducir eso. Ujú. También me ha apuntado, me ha parecido muy interesante lo que has comentado de que gracias a la IA no, estamos adquiriendo pues, herramientas con la que colaborar, ampliar nuestro círculo de expertos y huir de esa endogamia, de nuestro círculo más cercano de la facultad o de nuestra universidad, etcétera. Y te iba a preguntar en qué estado se encuentra este tema, porque no sé si esto está empezando, si tiene mucho potencial por delante, si ya tenemos, gracias a la IA, la posibilidad de hacer bases de datos muy profesionales y muy profundas, muy amplias sobre esto. ¿En qué estado se encuentra esta cuestión? Te agradezco la pregunta porque justamente es muy interesante reflexionar lo que está haciendo ResearchGate, por ejemplo, dentro de sus Mm, espacios. ResearchGate cada vez vemos que busca de alguna manera exponer de manera más cercana los contenidos de divulgación. Es decir, ya no solamente subes el paper o el capítulo del libro, sino que te pide un pequeño resumen, que no es el abstract como tal, sino un mm, resumen tuyo como investigador. Estamos viendo cómo te permite subir el vídeo, estamos viendo cómo te permite generar debates y el camino es ese. Todas las redes académicas están apuntando a ir incluyendo de forma progresiva, y lo vamos a ver a lo largo de los meses y de los próximos años, la IA para generar justamente debates. De hecho, podemos citar cómo en la revista, en Index Comunicación, no solamente empleamos la IA para el tema de la edición de los vídeos o para generar nuevos materiales de difusión en redes sociales, sino también para hacer análisis estadísticos para los futuros monográficos, para buscar temáticas emergentes, para ver justamente y predecir, porque no olvidemos que la IA está ahí para predecir también cuáles son las tendencias hacia las que vamos y anticiparnos en monográficos 26, 2026, 2027, 2028, cuál puede ser la mejor tendencia en investigación para tener la mejor indexación. Entonces, no solamente vamos avanzando en temas de bases de datos, de saber y reconocer investigadores, de saber y reconocer en latitudes y decir grupos de investigación en el mundo que hablen de desinformación. Se ha trabajado muchísimo de ello, de hecho el Tecnológico de Monterrey es pionero trabajando con bases de datos de este tipo, pero indiscutiblemente el avance continuará y iremos viendo, así como lo está haciendo ResearchGate, cómo el resto de herramientas van a seguir incorporando la IA para establecer chats, llamas de encuentro, en el que no quede simplemente tal persona o determinada persona leyó tu paper, lo descargó o te manda un mensaje privado, sino tener salas colaborativas para poder hacer discusiones en vivo sobre los temas que estamos trabajando. ujú. Luego también te quería comentar, a partir de un ejemplo personal, yo es que en mi caso, pues investigo hasta ahora he investigado mucho sobre la comunicación de los ODS y la Agenda 2030. Hace poco, pues tuve la oportunidad de hacer para un congreso y luego, pues se va a convertir en un capítulo de libro, pues una comunicación sobre la plataforma o la herramienta RTV 2030, que bueno, muy brevemente digo que es
una herramienta que proporciona la televisión pública española para monitorizar en toda la programación, tanto telediarios como series, reportajes, programas de entretenimiento, pues la presencia de los ODS en esta programación de la televisión pública, ¿no? Entonces, claro, esto hace años era impensable, porque ahora, pues gracias a estas herramientas, porque te monitorizan los subtítulos o las transcripciones de estos programas para detectar esos ODS, cuáles son más presentes y cuáles no, ¿no? Entonces, gracias a la IA, como que hemos visto un nuevo filón de investigación. Ahora hay mucha también como sobreabundancia de investigación sobre IA, pero es que es el futuro y tiene mucho potencial por delante, ¿no? No sé si puedes comentar algo sobre esto. Es que no es finito, Mm, por el claro. contrario, es infinito. Las posibilidades en la investigación parecieran de que a veces vamos como el gato buscando la cola del ratón. Nos vamos persiguiendo y va en una espiral y un constante círculo. Ujú. Y es que la IA justamente nos permite seguir abriendo nuestras propias posibilidades de expander ese conocimiento, pero sobre todo la creatividad y las posibilidades de nosotros establecer los nuevos retos sobre nuevos conocimientos en los cuales debemos de profundizar. A veces una de las grandes limitaciones a las cuales nos enfrentamos es que justamente por trabajar dentro de los mismos espacios, en las mismas latitudes, los mismos temas, nos limitamos en esas interacciones y en esas posibilidades sobre profundizar en nuevas líneas de investigación. Y la IA no solamente me va a permitir conectar con nuevos colaboradores, con nuevos aliados que me permitan ampliar mi visión, sino también que me va de alguna manera a decir o me puede contribuir siempre y cuando yo sepa establecer esas preguntas, sepa elaborar los prompts, y para eso parte de este taller que se ha elaborado a partir de Index y de la Universidad Rey Juan Carlos, pues generar esas nuevas líneas que, como tú bien lo dices, pues cada vez no solamente permiten nuevas posibilidades y se abren nuevos espacios, sino además en muchísimos idiomas. Eso que comentabas del tema de la traducción es fundamental, porque muchas veces nos vemos limitados o tenemos de alguna manera unas restricciones o unos parámetros muy, muy cerrados y tenemos que ampliarnos. Entonces, la IA también nos ayuda y nos permite contribuir y llegar a donde no habíamos pensado antes que lo podíamos hacer. Claro, es que es lo que comentas, que yo hace poco, también haciendo que acabé la tesis, pues me encontraba que igual había un paper interesante en alemán o en danés o lo que sea, y gracias a ChatGPT o a una herramienta de IA dices, tradúceme este paper o dime los aspectos más importantes sobre este paper, y automáticamente en segundos lo tienes. Y esto era antes muy complicado, ahora más manual porque tienes que ir párrafo a párrafo traduciéndolo con un O traductor. tenías que pagar, o Exacto. tenías que pagar determinadas plataformas para que te hicieran la traducción. Pero es que ya no solamente es que le pides que te lo traduzca, sino que te extraiga Mm, puntualmente los hallazgos principales a partir de tal cosa. Entonces, mm. esas precisiones, además esa manera tan particular de saber elaborar el prompt, hace que nuestro tiempo, que no cabe duda, y seguramente todos van a ser empáticos con este comentario, la vida del docente y del investigador tiene muy poco tiempo. Es muy difícil compaginar todos los roles de nuestra vida, docencia, investigación y nuestra vida personal y decir que nos da tiempo para todo. Entonces, poder optimizar el máximo y sacar el máximo provecho posible en el menor tiempo es fundamental. Y esos tiempos de trabajo para poder generar investigaciones, muchas veces los investigadores dicen, yo no puedo sacar tantos papers como determinada persona porque no me da la docencia, no me permite la administración, no me permite el tiempo de la gestión hacerlo. Pero es que ahora, justamente con el apoyo de estas nuevas herramientas y siempre trabajar de la mano de equipos eficientes es fundamental, pues nos permite ser altamente productivos. Hablas de la importancia del tiempo, porque es también para ya ir concluyendo, pues una reflexión sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Pues hace años, pues sobre todo nuestros padres, pues tocaban mirar pues para investigar la enciclopedia o leerte un montón de libros, ir a la biblioteca presencialmente, perder tu tiempo, bueno, invertirlo, ¿no? Pero que te perdías mucho más tiempo que el que inviertes ahora. Y luego pues ya nació Google, los motores de búsqueda, que ya pues podías acceder a pues bases de datos mundiales. Y es que ahora con ChatGPT o con una herramienta de IA, pues esto te lo simplifica y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Y vas, como dices tú, a lo más preciso, ¿no? A donde tienes tú que incidir, ¿no? Mm.
Y ello exige muchísima rigurosidad. Muchísimas personas Mm, piensan que podríamos caer en la mediocridad de no mm. profundizar en lecturas muy extensas, pero por el contrario exige muchísimo rigor, muchísima lectura previa para poder estar preparados y saber cómo elaborar con asertividad esas preguntas y esas reflexiones de cara a la IA, porque como he insistido a lo largo del webinar, somos nosotros quienes controlamos a la IA y no la IA a nosotros. Exacto, es que yo, una máxima que tengo, porque mucha gente dice, ay, pues hoy en día cuando haces un paper, me dice algún amigo o alguna amiga, ay, eso ahora con ChatGPT te haces un paper. Yo digo, jamás un paper te lo va a hacer ChatGPT o la IA, porque el Pero es que componente además humano. si te lo hiciera, después se va a dar cuenta todo el mundo. Y no Claro. solamente se da cuenta el público lector, sino que en los propios buscadores te va a invisibilizar la información. ¿Por qué? Porque recuerda que la inteligencia artificial, y es importante que esto lo tengan todos presentes, la inteligencia artificial se alimenta, y esto también lo dije antes, justamente de los contenidos que nosotros estamos proponiendo y generando. No solamente se alimenta de las preguntas que yo hago y las va guardando, sino del contenido que yo descargo. Ujú. ¿Qué ocurre entonces? Son palabras, son keywords, son elementos, son gráficos, son datos que van quedando registrados. Nosotros estamos autorizando a que eso permanezca ahí como una comunidad colaborativa. Entonces, si todos apuntamos a hacer esto solamente a base de inteligencia artificial, pues los propios buscadores van a invisibilizar la información y al pasar por un corrector va a decir esto no tiene de alguna manera el factor humano. Y ya por último, Bárbara, has comentado pues, las principales tendencias hoy en día de la difusión pues, con la IA, pero ¿hacia dónde caminamos, no? ¿Cuál es el futuro de la IA en la difusión científica? ¿Qué nos puedes adelantar? Indiscutiblemente, innovación. En innovar en los espacios de difusión. Y esa innovación en los espacios de difusión ya no solamente es en el formato, sino también de encontrar nuevas plataformas para poder acercar los contenidos a los diferentes usuarios. Estamos habituados a utilizar determinadas herramientas muy tradicionales y justamente la IA nos permite conocer otras herramientas que se están empleando en otras latitudes y en otros espacios para poder conectar eficientemente. Y dentro de esa innovación también está esa parte de aprendizaje. Justamente el camino de la divulgación y de la comunicación científica está en hacer una transferencia de conocimiento que se traduzca en un aprendizaje profundo y un aprendizaje que vaya a lo largo del tiempo, que logre permanecer, creando entonces plataformas y generando de alguna manera materiales a partir de nuestras investigaciones que creen estos caminos de aprendizaje o estas herramientas o estas posibilidades para que esto cale dentro de la sociedad. Muy bien, pues Bárbara, ha sido un placer tenerte con nosotros. Hemos aprendido mucho, mucho de ti, nosotros contigo. Me apunto aquí pues, líneas maestras, ¿no? Como aumentar alfabetización científica, brindar herramientas y tecnologías y sobre todo, fomentar el interés en la ciencia, ¿no? Que esto no se quede en unos círculos pequeños, sino que pues, amplificarlo y que llegue a toda la sociedad. Y como tú bien has dicho, quien quiera hacerte alguna pregunta, pues tiene a través de tus perfiles en redes sociales, en LinkedIn y en X, también las redes de la revista Index, y si quieren mandarte un correo, pues barbara.castillo@udit.es. De verdad, ha sido un Así placer es. tenerte con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, y gracias a todos por visualizar este material. Quedo a vuestra disposición a través de los canales ya mencionados y los invitamos a seguir, obviamente, las redes de nuestra revista Index Comunicación. Hasta pronto. Muchas gracias.